Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La semana pasada, el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, anunció que buscará la nulidad del contrato de concesión con Línea Amarilla tras el fracaso de las negociaciones que hubo entre la Municipalidad Metropolitana y Vinci, la empresa operadora de esta concesión. Surgen una serie de preguntas. ¿Es esta una buena estrategia para la ciudad? ¿Cuáles serán las repercusiones? Vamos a conversar sobre estos puntos con Manuel Velarde, ex candidato a la Municipalidad de Lima. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Gracias a ti por venir. ¿Crees tú que esta estrategia de buscar la nulidad del peaje en el largo plazo va a ser una estrategia buena para Lima? Mira, ¿hace cuántos meses se descubrieron todas las irregularidades que estaban alrededor de cómo se concibieron los proyectos de los peajes en nuestra ciudad? ¿Hace 3 meses? ¿4 meses? Desde ese momento, los ciudadanos de Lima seguimos pagando los peajes que sabemos que han sido originados por temas irregulares de corrupción. Y no se ha tomado hasta ahora ninguna medida para paliar esa situación. Y a mí me parece gravísimo que todos nosotros sigamos pagando esos peajes cuando sabemos cuál es su origen. Y no solo eso, sino desde ese momento aquí han salido mucho más evidencias y pruebas de todo lo que ocurrió alrededor de eso. Entonces, hoy día, lo que vemos que ha sido anunciado por el alcalde Muñoz la semana pasada, para mí no tiene ningún tipo de efecto porque seguimos pagando peajes, ¿no? Y además lo que ha anunciado, el tema de la nulidad y el tema del congelamiento, significa que vamos a seguir pagándolos. Entonces aquí lo que tiene que haber es una medida que diga hasta aquí nomás. Entonces, como te digo, el tema de la nulidad, yo veo que, digamos, veo un proceso largo, ¿no? Donde lo más probable es que se tenga que pagar una indemnización, pero no veo una solución para la ciudadanía y la población que está afectada de manera injusta por estos peajes. A ver, primero se le cuestionaba a Muñoz que quizá era un poco tibio, tanto con Línea Amarilla, con Rutas de Lima, que es la otra concesión de Odebrecht que también está cuestionada. Pero más bien, yo creo que ha sido una movida audaz. Buscar la nulidad, efectivamente, no es de un día para otro, porque esto va a desencadenar en un arbitraje. Pero ¿qué alternativa habría? ¿Cómo puede la municipalidad de manera unilateral decir desde mañana no hay peaje? ¿Cuál es la alternativa legalmente viable de hacer eso? Mira, hay que ver un poco la historia de la estrategia que se planteó desde la Municipalidad de Lima con el alcalde Muñoz. Primero se dijo que iba a entrar en un proceso de renegociación, ¿no? Que es lo que hizo al sentarse con la empresa. Exactamente, con ambas empresas. Así es. ¿No? Y hoy día vemos que se ha tomado una ruta distinta y que se va por una anulación. ¿Por qué? Porque la renegociación no ha resultado. ¿Cuál era el objetivo principal de esa renegociación? Disminuir o que se deje de pagar esos peajes. Para poner en contexto, la tarifa actual del peaje es 5,70 soles. La Municipalidad de Lima dijo que consideraba que el precio de equilibrio era 4,40. Así es. Pero luego de las conversaciones, la concesionaria, la empresa Vinci, ofreció bajar 50 céntimos, ¿no? A 20 céntimos, perdón, a 5,50, ¿no? Entonces, esto es lo que el alcalde Muñoz ha considerado como un fracaso, que claramente no es, digamos, una oferta de bajar 20 céntimos no es considerable. Pero lo que tú dices es que estuvo mal desde un inicio sentarse. Por supuesto. Aquí yo creo que con ese propósito y objetivo de renegociar esos contratos, lo único que ha hecho el alcalde Muñoz es convalidar el pecado original que existen en esos contratos y en esos proyectos. ¿Por qué? Porque hoy día viene a pedir la nulidad de ese proyecto y de ese contrato de Línea Amarilla, pero la contraparte, ¿qué le va a contestar? Oye, ¿por qué me pides la nulidad si tú te has sentado a renegociar bajo los términos de ese contrato? Entonces, por lo tanto, la Municipalidad de Lima ha reconocido que la contraparte tiene derechos y que existe ese contrato. Entonces, yo veo una incongruencia completa ahí. Lo que tú manifiestas es que el solo hecho de haberse sentado en la mesa valida la posición de la empresa. Eso es lo que está diciendo. La municipalidad ha reconocido que el contrato existe. Entonces, hoy día pero el contrato existe, ¿no? ¿Cómo? Pero
mina los argumentos para pedir una nulidad, porque lo que tú quieres bajo una nulidad es decir, ese contrato no existe. Y entonces la municipalidad tiene un caso muy débil desde el punto de vista legal, judicial o arbitral, porque se va a sentar a tratar de pedir una nulidad habiendo entrado en una renegociación. Y los abogados de la contraparte estoy seguro que tienen ese argumento bajo ¿Tú consideras bajo la manga? Lo que estás diciendo es que lo que debió hacer Muñoz es no sentarse, sino de frente anular el contrato? Buscar exactamente, buscar la nulidad y no convalidarlo, convalidar ese pecado original, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, si tú de frente buscas la nulidad sin antes sentarte, básicamente estás asumiendo que la Municipalidad de Lima va a tener que reconocer una cantidad de dinero considerable al concesionario, porque el concesionario no se va a quedar de brazos cruzados, te va a decir, bueno, tú buscas la nulidad, pero yo me voy a un arbitraje internacional y me estás resolviendo el contrato, vas a tener que indemnizarme. Entonces, esta estrategia de arranque hubiera asumido una gran pérdida para la municipalidad. El alcalde ha querido de alguna manera resolverlo conversando y no se ha podido. Sí, pero igual vas a pagar. Digamos, en un arbitraje va a haber una indemnización. ¿Por qué? Porque aun cuando se declarase nulo el contrato, hay una obra ahí física, hay un activo que tiene que ser indemnizado de una u otra manera, digamos. Y eso es lo que terminará reclamando Línea Amarilla si es que gana la municipalidad, porque esto es una disputa al final de cuentas donde van a haber muchos argumentos de por medio digamos, y aquí usualmente se contratan pues estudios de abogados muy prestigiosos justamente para fortalecer sus puntos. ¿Cómo hubieras procedido tú de ser alcalde desde el día 1? Luego de enterarte que estos contratos tienen presuntamente, esto se va a comprobar, pero hay bastante evidencia ya, tienen presuntamente un origen ilícito. Mira, para mí lo más importante que aliviar de manera inmediata una vez que se conocieron todas estas situaciones irregulares en base a estos contratos era que las personas dejen de pagar el peaje de un día para otro. Y eso no se logra iniciando un proceso legal, no se logra iniciando una renegociación, sino tomando una medida que es un acto de Estado, que es un acto legal, un acto democrático y que va a aliviar justamente los bolsillos de las personas más afectadas. ¿Ese acto cómo se llama? Eso se llama una expropiación. Una expropiación. Que el Estado toma el activo y se hace de él. Exactamente. Y al después, estilo de los años 70. Esto no es estatismo, esto es un acto de gobierno en base a justamente tratar de remediar una situación que está siendo sufrida por un grupo de la ciudad. Porque aquí, acuérdate que hay personas que están pagando y pagando para entrar y salir a sus propias casas. Entonces hay una situación, como te digo, muy injusta creada por todas estas irregularidades. Entonces, yo creo que el Estado, como tal, debió haber alineado a toda su institucionalidad para lograr este fin y tratar de justamente resolver este problema social inmediatamente. Obviamente después va a haber una reacción judicial a todo esto, digamos, porque estas empresas usualmente te demandan cuando esto pasa, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde el Estado peruano tiene que decir, oye, a mí no me vengas a reclamar, anda, reclama a quien te vendió esto. Porque estas empresas obviamente están buscando el bolsillo más grande para ir a buscar una indemnización. El ¿no? argumento de Vinci será, yo no tengo nada que ver con OAS, digamos, el problema de corrupción fue con OAS. A mí me vendieron un activo y ahora tú me lo vienes a quitar de manera unilateral. ¿No crees que ese argumento también tiene algo de sentido? Mira, yo creo que una demanda bajo ese contexto tendría problemas, o hubiese tenido problemas, porque hoy día ya ese canal ya está cerrado justamente por los actos que ha efectuado la Municipalidad de Lima. Habría tenido problemas hasta de admisibilidad en una corte arbitral. ¿Por qué? Porque para que te admitan una demanda en esas cortes, tienen que cumplirse requisitos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de inversión legal. Entonces, si se puede probar que hay un pecado original en estos proyectos, la inversión se vuelve ilegal y por lo tanto no tienen ni siquiera acceso a esto.
O sea, Entonces, buena cuenta, lo que tú estás diciendo es, si yo expropio y luego el expropiado se va a una corte internacional, la corte internacional no va a coger su demanda porque tiene un origen ilícito. Tiene problemas, exacto, en su origen. Pero a ver, sin ser yo abogado y conocer los detalles de un proceso de este tipo en una corte internacional, la sola palabra expropiación tiene unas connotaciones complejas, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué repercusiones tendría a futuro que el Estado unilateralmente expropie un activo? ¿Algún otro operador de infraestructura en el futuro quisiera venir a ejecutar obras de esta naturaleza? Mira, yo creo que en peor situación estamos ahora, que se está pidiendo una nulidad de una concesión después de haber estado renegociando. Yo creo que en esta situación estamos mucho peor, justamente, y yo creo que estamos viendo ya el final de una etapa donde se consideraba que las iniciativas privadas o las APPs eran instrumentos para captar inversión privada. Yo creo que después de lo que hemos visto de cómo ha actuado la Municipalidad de Lima, estamos viendo, como te digo, el final de toda esa etapa. Y no solo eso, sino también con otros contratos que nacen como una iniciativa privada en otros niveles de gobierno. Entonces, yo creo que estamos viendo el final de esa etapa y hablar de expropiación a mí no me incomoda, porque esto no es estatismo, como te digo, esto es simplemente volver a poner la cancha a nivel. Bueno, creo que es discutible el hecho de que las APPs como modelo en general no hayan funcionado, porque es verdad que hay casos emblemáticos en los que la corrupción ha manchado, el gasoducto del sur, la interoceánica, pero también hay muchos otros casos en los que la concesión ha funcionado de una manera razonablemente bien. Entonces quizá no sería una buena idea matar todo el modelo. Pero bueno, no, eso está en manos de los inversionistas, no en manos de nosotros, ¿no? Pero asumamos que hagamos eso, se expropia y tal. Entonces, alguien tiene que operar esa infraestructura. Por supuesto. Así es. Entonces, esto pasaría a manos del Estado y el costo de operación y mantenimiento existe, es real. Entonces, el Estado o la Municipalidad de Lima va a tener igual que cobrar un peaje y se va a generar una expectativa en la ciudadanía que al final no va a poder ser concretada porque la Municipalidad tiene que cobrar un peaje. Pero sería el costo, ¿no? No sería con un afán de lucro, no habría una fórmula que esté buscando una rentabilidad, sino como era antes. Digamos, habían ingresos de la municipalidad por parte de los peajes y eso se reinvertían en las carreteras y en la operación de mantenimiento. Entonces, yo creo que eso, otra vez, esa operación que yo proponía era de alta cirugía. ¿Por qué? Porque también cuando tú te llevas ese activo, también te estás llevando los pasivos, porque esas empresas han financiado esa obra con bonos, emisión de deuda. Exactamente. Entonces tú también tienes ahí una problemática que resolver también con esos acreedores, ¿no? Vamos a pasar brevemente al caso de Rutas de Lima, que es la otra concesión donde la negociación entre la municipalidad y el concesionario fue un poco mejor. El concesionario ha ofrecido congelar el peaje porque había aumentos programados, se va a congelar hasta concluir obras pendientes. ¿Qué te parece el resultado de esta negociación? Mira, yo veo los dos proyectos con una característica común, ¿no? En un lado, el tema de Línea Amarilla, tienes que se está entrando a una nulidad en un proceso arbitrario judicial que va a durar no 2 años, sino va a durar más, ¿no? Y por el otro lado, también en el tema de Rutas de Lima, se ha hablado de congelar el peaje hasta que se acabe el 100% de las obras. Y eso tampoco es de un día para otro, porque todavía quedan muchas obras por ejecutar. Entonces también estamos hablando de un periodo de 3 a 4 a 5 años. Entonces lo que yo veo en común en estos dos procesos es que el alcalde Muñoz está dejando unas mega contingencias a la próxima gestión municipal de Lima. Y al país, porque eso al final de cuentas lo terminamos pagando todos. Por un lado, lo que se tenga que pagar o devolver o indemnizar a Línea Amarilla, y por el otro lado, cuando se terminen las obras de Rutas de Lima, lo que va a haber es una disparada en el precio del peaje, porque lo que está haciendo el alcalde Muñoz hoy lo está embalsando y lo van a liberar el día que eso esté listo. Entonces, aquí el alcalde Muñoz, si bien está tomando alguna suerte de decisión, está justamente hipotecando a la municipalidad y a todos nosotros
a futuro, pero cuando él no esté sentado en la silla de alcalde. Y eso a mí me parece bastante irresponsable. ¿Por qué? Y te lo digo, porque cuando él inició su gestión municipal, una de sus primeras quejas fue las contingencias arbitrales que había dejado el alcalde Castañeda con el Metropolitano, de laudos arbitrales por 400 millones de soles, ¿no? Entonces él se quejaba de decir, ¿cómo es posible que Castañeda haya dejado 400 millones en laudo y no los haya pagado? Bueno, él está haciendo lo mismo, pero con montos mucho más significativos, porque esas cuentas van a ser mucho mayores. Pero en el caso de Rutas de Lima, lo que tú estás argumentando es que básicamente estás pateando en la subida de precios, ¿de acuerdo? Pero ¿no crees tú que al ver lo que está pasando con la AMSAC, que va a buscarse la nulidad del contrato, Rutas de Lima de alguna manera también tenga interés en mantener esta concesión y de alguna manera, bueno, congele y luego haga una subida razonable? Porque no creo que quieran perder la concesión que tienen, ¿no? Lo que sucede es que esa subida la va a pagar la población. Es decir, está difiriendo el incremento a un momento y va a haber una disparada de un día para otro cuando se acaben esas obras. Pero ese monto va a seguir agobiando a la población. En mayor medida todavía, porque hoy día ya está agobiando a la población que quiere entrar y salir de su casa, por ejemplo, en varios puntos de la ciudad, no solo en Puente Piedra. Y cuando eso, después de aquí a unos años, aumente, porque se terminen las obras, va a ser peor. Entonces lo que estamos aquí es simplemente difiriendo, embalsando y no queriendo asumir lo que se tiene que hacer para aliviar la vida de las personas. ¿Qué harías con Rutas de Lima? Yo no he distinguido. Para mí es un paquete, es un paquete. Para mí esto es un paquete. ¿En los dos casos? Es un paquete. Es un paquete. De acuerdo. Bueno, es una propuesta radical, pero es interesante escucharla y habría que analizar las implicancias legales de eso. Yo te agradezco, Manuel. Ha sido muy interesante conversar. Cuando quieras, estamos acá a tu disposición. Gracias. Manuel Velarde, ex candidato a la Municipalidad de Lima en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.